Claramente es algo que está hablado bastantes veces de por qué Uruguay tiene 4 estrellas y no 2, ya que ganó 2 mundiales. La explicación es sencilla, la pueden encontrar googleando y se las digo rápido y después de mi opinión al respecto. Ganó los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, aparte del Mundial de 30 y 50, y se consideran como mundiales porque fueron organizados por la FIFA. La FIFA avala esto, no es un capricho de Uruguay, y aparte por aquel entonces no existía el mundial, por lo tanto le deja a la selección uruguaya que honrosamente ponga 4 estrellitas por encima de su escudo en su camiseta. Pero repasemos la historia del fútbol en los Juegos Olímpicos, porque algunos que son medio termo dicen, bueno, que Argentina se sumen las 2 estrellitas por los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008, no sé si corresponde. Primero hagamos, Primero hagamos un repaso rápido de la historia del fútbol en los Juegos Olímpicos. De 1992 hasta hoy se juega de la manera que sabemos. Selecciones sub-23 más 3 mayores. Esto provoca que algunas selecciones le den más importancia y otras no, y a veces dependiendo de la edición. Por ejemplo, Argentina fue a 2 Juegos Olímpicos con selecciones muy competitivas, lo mejorcito, los equipos cedían a los jugadores y aparte los mayores de 23 eran realmente refuerzos, como podría haber sido Riquelme y Ayala. En otras ediciones no, y en esas ediciones, por ejemplo, podemos notar que Paraguay, en otra Camerún, en otra Nigeria llegaron a finales, cosas que en mundiales claramente no pasaría. De 1984 y 88 las selecciones eran absolutas, menos en UEFA y Conmebol, ya que claramente son más competitivas, estas selecciones iban con selecciones juveniles, claramente esto no es un mundial. De 1952 a 1980 las selecciones eran amateur. Por lo tanto, política de por medio, época de Guerra Fría, comunismo, bloque soviético, era claramente el protagonista de estos Juegos Olímpicos, ya que sus jugadores estaban solventados por el Estado. Claramente no es un mundial. 36 y 1948 las selecciones no eran juveniles, pero había veto de profesionales, por lo tanto tampoco se puede considerar un mundial. Y acá sí vamos a las ediciones en cuestión, 1924 y 1928. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Primero, el torneo fue organizado directamente por FIFA, no por el COI. Segunda diferencia, las selecciones eran absolutas, no había selecciones juveniles. Tercera diferencia, tampoco había veto de profesionales. Igual para aquel entonces la mayoría de partes del mundo el fútbol era amateur. Por lo tanto, sí puede ser considerado un mundial, porque aparte no existía el mundial por aquel entonces. Previo a eso hubo 3 ediciones que también pueden ser consideradas, pero no como mundial, sino como Eurocopas, ya que a diferencia de estas, primero no fueron organizadas por la FIFA, y segundo, las selecciones eran plenamente europeas o mayoritariamente europeas. Y ahora vemos un poquito la historia del fútbol en los Juegos Olímpicos con la historia de la creación de FIFA y de los campeonatos mundiales. Se crea en 1904 con la idea de ser una confederación que agrupe todos los continentes, básicamente el fútbol mundial, y crear la Copa del Mundo. Pero por aquel entonces no tenía suficiente solvencia económica para hacerlo. Por lo tanto, en 1924 se asocia con el COI, el Comité Olímpico Internacional, y en ese Juego Olímpico de París se pone en juego la primera Copa del Mundo. El campeón, Uruguay, que tiene que ganarle a otras selecciones nacionales del mundo, muy importante. No es que jugaba 4 o 5 equipos, jugaron de hecho más selecciones que en el primer mundial de 1930. En 1928 la fórmula se repite, también un juego olímpico muy competitivo. El campeón nuevamente es Uruguay, que gana en la final Argentina. Para 1930 la FIFA ya tenía el poder económico para organizar su propio mundial, lo hace y elige como sede a Uruguay. ¿Por qué? Y porque Uruguay era la mejor selección del mundo, era bicampeón del mundo. ¿Quién llegó a la final? Uruguay y Argentina nuevamente, que por aquel entonces era la única selección que le daba lucha al combinado charrúa. La final se repite, fue la misma en 1930 que en 1928. ¿Coincidencia? No, porque eran las dos mejores selecciones del mundo. Otra coincidencia es que en las dos finales los planteles de ambos equipos eran muy similares, para no decir prácticamente el mismo, ya que pasaron solamente 2 años y en los dos certámenes iban los mejores de cada país. Por lo tanto, para los argentinos que son medios termos, no se puede debatir al respecto. Uruguay es 4 veces campeón del mundo. Si nos ponemos en cuanto a tecnicismo, bueno, podemos hablar de que ganó 2 copas del mundo propiamente dicha y 2 Juegos Olímpicos.
pero en definitiva es 4 veces campeón del mundo. Argentina no, lamentablemente es 2 veces campeón del mundo, pero no podemos agarrar de otras cosas. Si queremos entrar en el debate o en el folclore, ponernos a bardear con los uruguayos, podemos agarrarnos de que tenemos a Messi, al Diego, a Di Stéfano, de que últimamente somos más que ellos, de que en los mundiales, en la tabla histórica estamos por encima de ellos, de que el historial lo pasamos por 30 partidos. Tenemos cosas que agarrarnos, que tener que, y no tener que recurrir a nuestro lado termo, decir que eso no vale, o que bueno, nos ponemos entonces las estrellitas por los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008. No viene al caso, me parece que no va por ahí. De todas formas, no deja de ser mi opinión, la idea es debatir acá. Igual no hablé por hablar, es como que me basé en bases históricos. En bases históricas. Pueden dejar su comentario y pueden darle like, suscribirse y todo eso que me sirve. Y también, bueno, la idea es debatir un poco.